¿Ustedes tienen su programa ahí? Licenciada. Bueno. Licenciada. Sí, sí les escucho. Pero el martes 9 tenemos nuestro examen de Derecho Civil a las 3 de la tarde. O sea que no tenemos clases el martes 9. No. No, licenciado. Solo tenemos hasta el día del examen. Sí. Son 3 exámenes, ¿verdad, jóvenes? Sí. Examen. Bueno, jóvenes, vamos a llegar entonces en el examen, por favor, hasta el módulo 1, porque ustedes dicen que el martes, ustedes tendríamos clases nosotros solo el martes 2. Hola. Sí, correcto, señor. Martes 2 y jueves 4. Licenciado. O sea que solo tenemos clases la otra semana. Deberían ser martes. Sí, licenciada. Y la del martes 9, licenciada. Pero no sé si usted va a impartir clases ese día. No, porque ellos dicen que tienen examen, no dicen. Examen de Derecho Civil. Tenemos examen de Derecho Civil. Sí, tienen razón. Entonces tienen examen, no les puedo dar clases. O sea, pongámonos de acuerdo, jóvenes, que lo voy a anotar de una vez aquí. Ustedes tienen examen ese día, entonces. Sí, licenciada. Entonces ese día no tienen clases. Entonces, ustedes nos quedan 2 clases, ¿es así? Correcto. Sí, licenciada. Nos queda la clase del otro martes y nos queda la clase del otro jueves. ¿Sí estamos bien? Sí. Así es. Va. Jóvenes, entonces vamos a ver. Vamos a ver entonces hasta... Vamos a tratar de llegar. Jóvenes, vamos a correr un poquito y vamos a llegar hasta el módulo 2, perdón, la unidad número 1. ¿Sí lo anotaron? Hola. Jóvenes. Sí, licenciada. Sí, licenciada, escucha muy bien. Repítanme, por favor, para que no nos perdamos, y yo les voy a mandar el resumen hasta hoy. Y por favor, lo que yo les mande hoy, eso es lo que tienen que estudiar para el examen. No nos vayamos a meter para atrás ni para adelante, solamente lo que les mande hoy, ¿está bien? Correcto. De acuerdo, licenciada. Licenciada. ¿Hasta dónde llegaría el examen para ver si estamos en sintonía? El Módulo 2, unidad 1. Hola. En módulo 2, unidad 1. ¿Sería el examen? El módulo 2 y la unidad 1, licenciada. Jóvenes, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, licenciada, la escuchamos. Sí, licenciada. Sí, licenciada, le oímos. Hola, jóvenes.
Sí, licenciada. Hola. ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciada. Sí, licenciada, la Sí, escuchamos. licenciada. Licenciada. Está muy fuerte. Sí, licenciada, le escuchamos. A ver, sí. ¿Sí me están escuchando? Sí, la escuchamos. Jóvenes, Perfecto y claro. Sí, la Hola. Sí, licenciada, ¿sí se escucha? Sí te escucha, licenciada. ¿O no me están escuchando? Chale, Bien, 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 la escuchamos muy bien. Todo, Sí se le todo escucha. muy bien. Bueno, dice que sí me están escuchando. Bueno, jóvenes. Entonces, para el examen, por favor, para no perdernos, tenemos el módulo 1, que es los conceptos del derecho penal, cómo es el instrumento del derecho penal, que ya vimos que el derecho penal, pues el tema del ius puniendi, del poder coercitivo del Estado, ya vimos los principios constitucionales, ahora nosotros vimos un poquito el tema de la historia del derecho penal. Entonces vamos hoy si ustedes lo permiten, vamos a ver la relación del derecho penal, que sería lo que entraría antes de la unidad 1 de la ley penal, que lo dejaríamos para el próximo martes y para el próximo jueves, para ver hasta dónde llegamos, para abarcar lo más que nosotros podamos, para que ustedes puedan menos contenido para el segundo examen parcial y para el final, ¿verdad? Lo que entre hasta el día de hoy, jóvenes, hasta el día del 11 de marzo, que sería jueves. Pero tendríamos clases al 9, el 9 tienen examen, ¿verdad? Sí, así es. Alguien me ayude a contestarme Sí. para ir cerrando. Tenemos Correcto, civil. licenciada. Hola. Sí, tenemos examen el 11. Sí, licenciada. El 11 tenemos examen. Y el 9. Ahora enciendan el micrófono y me lo dicen ahí, para que yo pueda comunicarme, porque si estoy viendo el teléfono me voy a perder un poquito. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a entrar hoy a ver el último módulo de lo que sería la unidad 1, para terminar hoy, para dejarlo ya firme, y nos quedaría para las dos clases de la otra semana, nos quedaría el módulo 1 de la ley penal. Hoy vamos a ver un poquito, en esta última unidad, ustedes tienen más o menos cómo el derecho penal va ayudándose o auxiliándose de lo que nosotros llamamos las otras ciencias del derecho. Por ejemplo, la relación que el derecho penal va teniendo con otras ciencias o disciplinas jurídicas. Y pues como nosotros no podemos dejar de mencionar o no podemos dejar de olvidar, en los principios pues no había derecho penal. Lo que había era el derecho civil. Entonces, definitivamente, para estudiar el derecho penal, tenemos nosotros que volver al derecho civil, ¿verdad? Entonces, pero nosotros sabemos que el amor, que la sabiduría, la ciencia de la sabiduría va a ser la filosofía. Y que si nosotros no estudiamos la filosofía, pues automáticamente tampoco vamos a aprender a pensar, no vamos a aprender a razonar. Ese arte del buen vivir, ese arte de la convivencia y esa relación del derecho penal con esas otras ramas del derecho o con esas otras leyes que también existen, pero no están fuera del contexto, sino son un todo dentro de la ciencia del derecho penal, ¿verdad? Entonces nosotros lo primero que tenemos que ver es que tenemos que volver nuestra mirada hacia la filosofía. Tenemos que ver cómo la filosofía es la naturaleza, es el sentir del pensamiento humano, es el amor a razonar, es el amor a estudiar,
es el amor a ese evaluar de lo que hoy llaman muchos tanques del pensamiento humano, cómo la ciudadanía quiere vivir, por qué quiere vivir así y cómo logramos que eso se lleve a la realidad, ¿verdad? Entonces el pensamiento humano siempre va a estar ligado a la filosofía del derecho, ¿verdad? También nosotros podemos pues ir viendo, ¿verdad? Que de alguna manera nosotros no podemos olvidar desde ningún punto de vista que nosotros necesitamos definitivamente el saber que sin la sociología, que al final lo que nosotros vamos a encontrar en la sociología, cuando ustedes vayan a hacer su tesis en el hecho, pues les van a decir a ustedes que también tienen que hacer un estudio de campo. Antes, en los años 80, 90, nosotros hacíamos análisis de estudios jurídicos. Un estudio jurídico no era solo lo que decía la ley. Antes de que decía la ley, nosotros teníamos que usted va a ver dentro de esos métodos, ¿verdad? Que va produciendo de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, y esa decomposición que nosotros tenemos que analizar para que nosotros podamos ir viendo los diferentes fenómenos. Nosotros podemos decir que lo que antes nosotros llamábamos o no pensábamos que eran los grupos de conflictividad social, pues ahora ya no es lo mismo, pues. Ahora nosotros le llamamos pandillas juveniles, les llamamos jóvenes en conflicto con la ley penal, les llamamos que estos jóvenes pues son producto no solamente de la vida, posiblemente ese problema entre el derecho y la sociología va dentro de un marco de desarrollo de una conducta que tenemos nosotros que observar. Tenemos nosotros que estar atentos a lo que va a acontecimiento. Pues nosotros las mujeres decimos las modas vuelven, ¿verdad? Hace algunos años el cabello corto, los colochos, hoy tenemos el cabello por afinidad liso y así cambiando las expectativas. Como ciencia, cambiar al derecho penal, lo que va a hacer es ir estudiando. Y a los 16 años empiezan en una vida desordenada. ¿Por qué empiezan a incursionar en conflictos de pandillas juveniles? Pero también tenemos que estudiar esas relaciones. Quizá hay un fenómeno en una comunidad donde todos los papás en la aldea X están unidos. Entonces posiblemente el conflicto se esté dando deviniendo de que aquí hay una necesidad paternal. Entonces, esa vida misma en sociedad que es ordenada, desordenada, porque entonces en esta comunidad tenemos más homicidios, o tenemos más asesinatos, o tenemos más robos. Esa necesidad de estudiarlo, esos fenómenos criminales que están incidiendo para poner en marcha el aparato gubernamental del derecho penal, son los que va a estudiar la sociología, son los que va a tener necesidad la ciencia, el análisis de todo lo que va sucediendo o va aconteciendo en sociedad. Si nosotros miramos entonces esa relación que tiene que existir, podemos nosotros decir que el derecho penal necesita definitivamente a la sociología para poder organizar las normas, para poder juzgar, para poder hacer esos análisis también de política criminal que pueden en algún momento ayudar para que no se dé, ¿verdad, jóvenes? O siga creciendo esos fenómenos criminales. Entonces, el derecho penal necesita a la economía. El derecho penal se va realizando con la economía, los principios económicos. Las actividades económicas van a requerir siempre también un trabajo de campo, una normativa específica. Vamos a hacer otros aspectos económicos que no pueden subsistir sin la ciencia del derecho penal. Ponerme un ejemplo de una actividad que el derecho penal coadyuve con la economía de la ciencia de la economía del país. O sea, decir, yo les voy a poner un ejemplo.
las marcas. Tenemos Boyton, tenemos, por decir, perfume, Rabanne, o vamos a decir nosotros, tenemos una Galateos que se llama Black. ¿Qué otra? En algo que ustedes recuerden, o hay lentes que tienen alguna marca en específico, podríamos pensar, igual marcas, podríamos pensar en una normal que se llama Zara. ¿Qué voy a afectar yo cuando hago estas en esta relación entre la economía, La marca de la empresa. pero qué es lo que yo voy a afectar? Esos productos que están adulterados, cuando algunos ilícitos, ¿qué es lo que yo voy a afectar hoy? Tal vez de ella. Cuando yo voy violentando en ese devenir, voy a tener derecho personaje a que esa marca con esmero le ayuda pues, al crecimiento de la economía, cuando yo vengo y solo la copio o la voy a imitar, le voy a afectar a él, ¿verdad? Pero también voy a afectar a la economía, porque hay productos que vean ser mandados, pero no van a tener ninguna ganancia. Y puede que me un precio económico porque estoy pagando por algo que no va a hacer. Y así los bancos también, ¿verdad? El sistema bancario, la actividad de la estas circunstancias o estos fenómenos de la economía, automáticamente pues también nosotros con ese fluctuar de la moneda también podemos nosotros vamos a decir que es importante que el derecho penal tenga una relación de cómo buscar esa paz social de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Con la relación del derecho penal, con principios de la economía, con la normativa que existe de la economía. Los jóvenes de la economía, ¿qué estamos hablando? ¿Me puede ayudar? Cuando hablamos de economía joven, ¿qué estamos hablando? Hola. De los medios en que un país puede producir riqueza, licenciada. ¿Qué estamos hablando? Yo, sí, licenciada, buenas tardes, que estamos en flujo de puede ser. La economía es igual a producción, igual al trabajo, ¿verdad? Toda región va a desarrollar la economía. Es decir, la recuperación de la riqueza, la producción, de la distribución del consumo de los bienes, de los servicios que van a satisfacer las necesidades humanas. Un tema de distribución, de comercio, de consumo y de una sociedad, ¿verdad? Entonces, esta es una ciencia social que va a estudiar la producción, la distribución y el consumo de los bienes. Y este consumo de los bienes es para hacer las necesidades de la población, ¿verdad? Yo hago una pregunta. ¿Puede alguien darme un ejemplo, aparte de lo que hablábamos, de por qué es tan importante la razón real con la economía? Licenciada, un ejemplo podríamos mencionar, bueno, como usted mencionaba antes con el tema de la moneda de los bancos. Un ejemplo hace años con el suceso de Bancafé, podemos mencionar que Bancafé por las malas acciones. La economía pues guarda una estabilidad, ¿verdad? Exacto. En el mercado, una estabilidad en el país, y de esa estabilidad también de la vivencia social. Ahora, joven, vamos a ver un aspecto bien importante. Y bien importante porque pareciera que el político a veces nos vuelve un poco frío, a veces se nos vuelve un poco abrupto, a veces nosotros también miramos que el tema no nos interesa, o nosotros decimos, bueno, todo lo que es política de corrupción, esos dictados, esos alcaldes, ese presidente, y o ese secretario, ese ministro, y lo vamos relacionando con los jóvenes de mala manera. Vamos pensando de la manera que es la manera errada, la manera que pudiéramos decir que estamos nosotros errados en el tema. Pero ahora yo pregunto, ¿alguno de ustedes puede ayudarme? ¿Qué entiende por ciencia política? ¿O qué es lo que nosotros tenemos cuando hablamos de la política? Hablamos, ya les van a hablar, cuando hablamos de ciencia, hablamos algo que ha sido probado, que sirve en el devenir de la sociedad para fortalecerla, para que mejor convivencia. A ver, ayúdenme. ¿Qué entendemos entonces o qué idea tenemos sobre la ciencia política? A ver. O sean todos. Entonces, cuando hablamos de política también Una ciencia social. hay unos que ostentan y otros que son ¿quiénes? ¿Quiénes, jóvenes? Hay unos que son los diputados, el presidente, y otros que son ¿quiénes? ¿Quiénes? Ay, se me han hecho
¿Quién son jóvenes? Los gobernados, licenciada. A ver, Gutiérrez. Yo le decía gobernados. Es los gobernantes. A ver, jovencita Eli. Yo la logro escuchar. A ver, jovencita Evelyn Gutiérrez. Licenciada, le decía que los gobernados. Los gobernados. Ya le recuerdo, no sé si yo soy la que tengo, pero no lo escucho. Bueno, entonces vamos a ver. Y disculpe, creo, está escribiendo, pues creo un problema con el audio, pero la cuando está aquí, vamos a seguir. Entonces, la ciencia de la política es una ciencia que hay los tipos, hay diferentes fenómenos del poder, que tiene el objetivo real de la política, el de actuar de la política como metodología, la política como parte de tomar los focos, la política como entonces, en este nivel de la ciencia existe el derecho penal y la ciencia de la política. La política es algo muy importante, la sociología, ¿verdad? Porque es una ciencia que menos recuerden que las personas van a ostentar siempre querer conquistar el poder a través del voto ciudadano, porque la soberanía, jóvenes, la tenemos todos los guatemaltecos. ¿Cuándo tenemos soberanía los guatemaltecos? ¿Cuándo tenemos la soberanía todos los guatemaltecos? ¿Una vez cada 4? Cuando Cada 4 años. Entonces, cada 4 años nosotros tenemos de cerca el deber que ostentamos con nosotros. Entonces, la relación que existe entre y el derecho nacional, que es la clave que es donante a la clave de una manera posible. Entonces, el derecho lo que va a hacer es, o sea, mire, usted puede hacer lo que le haga. Siempre va siendo observado. Usted en la política siempre va a tener un visor, y ese visor va a ser el derecho penal, ¿verdad? La autoridad penal. La política, como hemos dicho, para tener esa la clase dominante sobre los gobernados, que van a ser los ciudadanos. Pero el derecho va a dar ese equilibrio. Eso nosotros decimos, el gobernante puede hacer únicamente el gobernante no es lo que se le da la gana. El gobernante hacer lo que la ley permite. De alguna manera, ¿verdad? Hay que hacer que la persona que puede hacer todo lo que la ley no le permite, es importante que la ciencia política analice, está pasando con el derecho penal, y el derecho penal también analice los dos fenómenos que están con el enlace político. Siempre para observar esa social, siempre para buscar convivencia que tiene que existir. La relación entre el derecho y la economía. Nosotros hemos dicho que es un derecho social. Y cuando es social, también va a ser relación blanca. Porque la sociología va a estudiar ese comportamiento en el mercado, ese comportamiento en el trabajo, ese comportamiento en las iglesias, ese comportamiento en el barrio. Va a ir haciendo el análisis de los de manera externa, de cómo el hombre se va manifestando, de cuáles son los pasos que se van dando. De modo que nosotros podemos decir que van marcando las zonas. Entonces nosotros vamos a ver que es importante para nosotros ese de la psicología como ciencia en que hay lo que nosotros llamamos la relación del derecho penal con otras ciencias de derecho, ¿verdad? Jóvenes, ¿hacen alguna pregunta? Entonces nosotros digamos que es importante, recordamos que el derecho va a pedir información de esas otras ciencias, como la puede haber diferentísimos, pero en el trabajo fortalece el imperio de la ley y principalmente la ciencia, que es una ciencia de derecho. Dice en eso que la nación, el derecho y la humanidad ya el derecho penal, que va desarrollando alterno el derecho penal, esos vínculos, y la importancia que desde el punto de vista cultural se necesita jóvenes en diferentes maneras de pensar. El dice ahora los mismos los retos del trabajo, de las ideas, retos de los enfoques abogados de condición. En algún momento es recibir el derecho penal, de manera que el penal no puede ser formalista, puede expedientes o de esos que muchas de esas herramientas se van tratando desde el proceso educativo, pero que no podemos traer formalismo, que trae asignado, aunque puedo decir, bueno, puedo decirle aquí, puedo decir, ciencias sueltas y que tienen vida propia, aislada, pero es una normativa y eso mueve que los grandes sectores lo cuestionaban, que también necesita el derecho penal formar el barrio de la enseñanza que da de esos métodos
Jóvenes, ¿qué resulta? Si usted hecho penal lo podemos dar de alguna derecho de la ciencia. Es decir, esta tiene nada que ver con el hecho penal. Podríamos decir la existencia del derecho penal. Lo que está tal vez la prueba de porque a ver nosotros y tenemos es mucho mayor. Entonces, que sabiendo que va oscilando, anestesista del punto de vista de la clasificación, y vamos nosotros viendo ese en diferentes proyectos. Nosotros podemos ir pensando que para dar esa para buscar convivencia, para buscar la literatura, de la historia, de la psicología, de la sociedad, y no necesitamos que son ciencias. No nos la poesía pueda seguir actuando como 70 años. El único método era que don fulano estaba y a él le caía un mano y lo van a ver, él estaba condenado, ¿verdad? Entonces, el hecho penal, pues, lo dice, estamos viendo que se llama el tema de derecho, pero en el derecho penal, cuando se piensa que va a usar la humanidad, de eso está derecho penal, ¿verdad? Entonces vamos viendo que vamos a ver necesidad de penal, vamos a tener necesidad de operadores en esa doctrina penal, necesidad de estando adaptado, ¿verdad? Y de alguna manera nos estamos aclarando a través de la psicología, a través de también derecho, ¿verdad? Cómo se va fortaleciendo ya ese trabajo, cómo se van relaciones interdisciplinarias, el derecho penal, cómo más la ciencia, cambio, con la ciencia han dado un empuje muy grande, ¿verdad? Entonces, ver que es algo que nosotros tenemos relaciones interdisciplinarias, entonces, que se me fue la cabeza que nosotros estamos siguiendo ejercicios y ahora estamos de no comer aquí y también se va a ir no hay que hablar de más pero sobre la maleza que va en los seminarios de conseguir que eso vieron a la gente sobre lo que es una área y está en base de ahí en día si te con el digital de la te regresa ¿Ya? jóvenes ustedes están muy participativos jóvenes que esa mi cosa la que no funciona. Bueno, entonces, y ahí entonces necesitaba este pan, esta cocina de la mesa análisis, con la participación, la y con información, no, porque yo voy a volver a decir que elaborar, verdándole. Entonces, vamos a estar discutiendo a profundidad. Nosotros en las aulas que hablamos sobre esa reflexión con algunas ramas de nosotros a la serie de temas que se van viendo para ver y para la proyección que debe al derecho humano, ¿verdad? Entonces, pues, nosotros estamos viendo que constantemente, pues las amigas, constantemente, pues, los vecinos están interesados en esa audición, que estén haciendo un contenido. Entonces, vamos a ver nosotros que también de alguna manera el derecho penal tiene que con de ejemplo, ahorita están cuestionados, ¿cómo se El Ministerio Público, el Ministerio es el único que acaba de hablar del Ministerio de Salud. Toda discusión, ¿no? Si lo que tenían las vacunas eran los reactivos que se necesitaban, o tenían agua, ¿verdad? Que no correspondía, pues también cuando murieron que dieron negativo, que era positivo, y así definitivamente, ¿verdad? Entonces se van dando esos mecanismos sociales, además de la persona, de esas actividades de salud. Entonces creo que esto va a tener límites, joven, precioso, pensando en los límites que hipotéticamente, necesariamente, tiene el Estado, ¿verdad? Hay clases de generacionales sobre esa necesidad del estudio del derecho constitucional y de social. ¿Qué refieren en la Constitución Política Pública de Guatemala? Hola. Es muy licenciada. Muy joven. La seguridad social, no sé si estoy bien. La social, la vida, ¿qué más? Podemos que hablamos de eso, pues lo que dijo que el derecho lo busque igual. A ver.
ese artículo que es no nada que se hace de manera, ¿verdad? Entonces esa causa que tienen por para ir innovando, revisando y viendo cómo dan esos grandes acontecimientos de alguna manera para que puedan también y personas la raíz de entonces fue la que ha llevado teniendo que empezado a leer, que definitivamente una relación la constitución es el dominio por lejos donde se guarda el balance que el orden constitucional del derecho, no solamente legal, civil, laboral, pero ahora estamos nosotros, el derecho constitucional, pues contiene la conveniencia, contiene también esas maneras de regulación, que el derecho es una ciencia humana, pero exclusiva, y eso no hay que estar. Es la parte que mira los derechos humanos, que mira que no haya violación. Cuando perdón, porque la Constitución se va a decir, va en una parte tomar, un banal, el derecho penal, la Constitución es la defensa de los humanos. Es esa confianza, esa diferencia, el derecho como clave, como se da el guatemalteco, la tradición, la libertad de religión, la libertad de culto, por ejemplo, que todos los podemos que jóvenes organizar, solamente tenemos en las obras, ¿verdad? De esa manera, entonces, es como entonces, estos dos han determinado que el derecho constitucional es vital, es una que se va a hacer a la presidencia y que, por supuesto, no sé, nos ayuda a tardiones con temas de las ciencias que va a ser comportamiento de la naturaleza por miedo científico, de Fernando los cientos usados. Ciencia, nosotros de clásicos, también son ciencia, una social, como lo es el penal, que es una ciencia social. Entonces, debemos saber nosotros que ya más o menos hemos opinado sobre sociología, pero nosotros tenemos que pensar de eso y venir desde el derecho, nosotros tenemos que aceptar o manifestarles a ustedes que aquí hay un tema bien importante, ya más o menos vemos desde la pregunta pensando, pero que sería saber que cosas sería como a la tecnología y a la aplicación. la ciudad. Ilegalmente o hay alguna aviso de que tiene ideas de las áreas a esa sociedad y que van a tener una valor constante de alguna manera lo que es un miedo, que se apoye más, pero que la tecnología lo que hace es que antes que vayan a tener una antes que haya una planificación conflictiva y vaya a tener problemas, está adecuado para esa es la política criminal, pero es la los va a educar y los va a que tengan un tratamiento distinto a tendencia, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que el derecho de la política criminal no también tiene relación desde este punto de vista con lo que nosotros llamamos la hermenéutica. La hermenéutica es el razonamiento y como lo digo, esa manera de interpretar la Constitución antes la interpretación, la capacidad de actuar, como desde el punto de vista o se va perfeccionando o se va evitando, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver el artículo que dice juega un rol importante en el hecho de personas que se estoy hablando que automáticamente de manera rara pues va a quitar la paz. También el derecho a la entonces el del la fuerza de la como un estamos con también verdad no saben que otros variables que de una manera que esa resolver nosotros vamos a evitar que eso se recupere y todo eso ya y el área de ya de manera los especialistas que muchas veces no vienen en publicidad entonces nos va a ver que lo que queremos resolver vamos a tener es medio para nosotros y la línea oral para políticos en la de constitucional en derecho a la justicia el cambio del penal de la manera de pedir el método propio de con derecho en la también es más la de el de pierde última y el hecho del libertador quitar esa pauta que y a futuro lo están realizando los vamos y cuando se lo hablar de cuando se va como que seamos con el hablar de como mejor ustedes pueden hablando esa fruta por algún año y es una también por ejemplo el ahora se parece de veces que tengan que tengan día la entonces entran para directamente sagas la vida ya son estamos ese deseo de verdad de la diferente trilogía es una ciencia de sí, lo se podía los ciencias de la Cristina que administramos la política de la tecnología. La no es una ciencia,
pero también la han dicho que es una pregunta hacia arriba. Y no se puede por eso una conciencia. La ley de organización de ustedes es esto, aviase la costumbre para que puedan que más aparte de ciencias sociales. Miremoslo. Bueno, entonces vamos a ir viendo que efectivamente es la última definición de decir auxiliar. La costumbre es supletoria intermediaria dos veces o que nos va a ayudar a que nosotros podamos resolver los inconvenientes. Vamos a ver ya la estadística final, que era la última pregunta de la alegría. En así como estudiar la francuria, la parte no puede, que no me deja estudiar sobre el quién, sobre quién ayudar a la medicina, a que eso diferente, freno, aclarar lo que vamos con esta conducta, ¿sí? La magnífica tecnología nos ayuda a crear con la psicología, la ayuda social, con la medicina, nos va a dar la ecología, con la temática, con la física y con la sociología, psicología, trabajo social, con la medicina, con la ecología, con la economía, o sea, la biología con el derecho y con todas las ciencias que lo auxilian, ¿verdad? A pesar que nosotros tenemos que reconocer que la criminología tiene un carácter autoenmisma y es por un método científico de comprobación, ¿verdad? Pero vamos a llamarla como una ciencia auxiliar de derecho. Entonces, para poder tiene que tener un método de estudio, tiene que tener su propia legalidad, tener su propia proporcionalidad a la hora de diferentes métodos, tiene también que crear una actividad. Podemos decir, ¿verdad?, que la tecnología a perseguir reacción típica, anticulpable del penal, y pues también va a estudiar a la misma punto de vista de la delincuencia organizada, también desde el punto de vista de la delincuencia que vaya haciendo, la vulnerabilidad que tiene el Estado cuando nosotros hablamos precisamente de esas actitudes o de eso, de la actitud de esos corrientes, a la vida social, que tiene 3 años, y esta vida pues, se han volvido también víctimas de ese, ¿verdad? Algunas de las aquí, porque vamos a entrar en la práctica criminal, que sería el último aquí. Jóvenes. Bueno, entonces, cuando miren la práctica, vamos a hacer la de ¿verdad? Porque nos va a interesar como el contenido, los datos, como para que nos dice cuántos niños de la escuela, cuántos niños de la escuela, cuántos jóvenes que han salido de estudio, así me nosotros hemos tenido, hay contenidos en todas las cosas. Hay que interesarnos con poner como la ética, esa disfrazación, hemos hablado cuantitativamente, cuando yo una de las temáticas de estas incidencias, desde el punto de vista puramente social o criminal, que va a tener incidencia en la historia, y pues de una manera ya conoces cómo se pueden revertir la estrategia que a nosotros va a aplicar de efectiva. ¿Tengan la pregunta aquí, jóvenes? Entonces nos vemos la otra semana. Feliz tarde, ya. Feliz tarde, licenciada. Buenas tardes, licenciada. gracias, licenciada. Feliz licenciada.